En el vídeo de hoy vamos a analizar el auténtico Nova System. Ah, no, que este no es. ¡El Nova System! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Vale, en este canal normalmente, no sé si a ti te pasa igual, pero no somos muy fans de las pedaleras multiefectos. Pero claro, depende de qué pedaleras multiefectos. Amigo. Claro. No es lo mismo una Zoom 505 que el bicharraco este, tampoco es lo mismo el precio. 505 vale menos de 100 pavos y esto, los 600 pavos sí los valía, ¿no? Cuando Peli menos, por ahí. Peli menos debe de estar. Pero vamos, 500 y pico. Para los que nos gusta mucho lo analógico, este como trasto de emergencia hace un gran apaño, la verdad. Bueno, para empezar, voy a poner la parte trasera y vamos a analizar qué es lo que tiene. Para empezar, tiene dos entradas de instrumento, ¿vale? Una de ellas, que es el drive-in, está pensado para cuando quieres utilizar el cacharro este, como lo vamos a usar nosotros, que es contra un amplificador de guitarra, y el otro es cuando quieres meterte directamente a línea. Entonces, te ahorras el ampli. Cuando los sonidos son convincentes y te ahorras el ampli, a cuestión de comodidad y versatilidad, pues te puede dar su punto. Tiene su, efectivamente. Tiene una salida estéreo, ¿vale? Para salir a dos pantallas, por ejemplo. El MIDI a la antigua, ¿cómo se llama? MIDI in, MIDI out y MIDI through. Una salida para poder ponerle... un pedal de expresión, un pedal de expresión. Lo que a mí más me gusta de la pedalera es que tiene dos asas de metal aquí bastante contundentes. La pedalera la puedes utilizar como arma. ¡Hey! Que el bajista se equivoca, lo revientas. Que el batera se va de pulso, lo revientas. Vale, por lo demás es un pedal que, aunque parece muy sencillo de manejo, porque le ves como poco botoncico, de sencillo, no tiene un pimiento. Es un poco lío, la verdad es que es un poco lío. Si lo pillas bien, bueno, se pueden hacer. Yo tengo un par de bancos hechos, que es lo que probaremos, y me ha llevado un rato. Nova System. Tienes por cada banco, ¿vale? Con los dos botones que están aquí, a la izquierda del pedal, puedes subir o bajar de banco. Y entonces ahí decides en qué banco estás. Y por cada banco tú tienes tres efectos, el 1, el 2 y el 3. Puedes tener activado lo que tú quieras. De lo que hay aquí puedes salvarlo con esas cosas ya activadas. Entonces cuando le das ese efecto, ya tienes las cosas que quieres que estén puestas. Pero puedes tenerlas quitadas y luego mientras estás tocando las añades. No entiendo nada. Es decir, tenemos el 1, vamos a enchufarlo. Entonces aquí podemos ver que yo tengo en el canal 1, la reverb está activada, se puede ver aquí, y además tengo una compresión puesta, ¿vale? Entonces cuando yo activo el canal 1, tengo automáticamente eso funcionando. Pero si le doy al mod, tengo preparado un chorus. Y si le doy al delay, tengo un delay de limpios, pone aquí. Entonces tú esto puedes elegirlo, le vas dando a este botón y vas cambiando el delay que quieres tener puesto, el tipo de delay, ¿no? Entonces esto es con todos, ¿vale? Y luego le das a Store cuando ya lo tengas como tú lo quieres, y a más cosas dejes puestas encendidas, cuando le das a Store se quedan ahí. Yo me lo diseño todo con su mod. Tengo aquí, por ejemplo, un pitch que me da una octava grave, ¿no? Para que suene como si tuviese un bajo debajo de mi propia guitarra, ¿sabes? Entonces lo que tengo, yo lo tengo puesto aquí, como estoy ahora editándolo, lo tiene con la compresión porque estaba puesta, ¿vale? Limpio chorus lo he llamado, ¿no? Porque el efecto que tengo en el mod es un chorus y podría guardarlo para que ya esté puesto cuando yo le doy al efecto, pero yo lo tengo quitado porque prefiero tener un limpio que solo tenga un poco de reverb. Y ya de ahí puedo añadirle el pitch, un mod, el delay, y aquí ajusto el delay con un tap tempo. Que por cierto, hay que pisar unas cuantas veces a pulso para que empiece a pillarlo, porque tarda un pelín en pillarlo, diría yo. Y luego aquí tienes un booster por defecto, que luego entras en los niveles de volúmenes y el booster puedes potenciarlo todo lo que te dé la gana. Además va por decibelios y tal, para el que pilota un poco de sonido es muy gráfico, la verdad es que está bastante bien. Luego vamos al canal 2 y exactamente el mismo sistema, lo que pasa es que aquí tengo un poco de overdrive, ¿vale? Este de hecho no me he complicado la vida, el efecto se llama OD. De tal manera que cada uno de los efectos que activas en los bancos, además podrían tener tres efectos a su vez, o sea, cada efecto tiene 4 posibilidades, la básica y la con los otros 3 botones puestos. Son 4, realmente. 4, sí, el limpio más los 3 que puedas añadir. Bueno, mentira, son más combinaciones porque yo puedo poner mod y delay pero sin boost, o boost con delay. Exacto, es que es eso, que puedes hacer muchas cosas. Que por cierto, tienes aquí estos botones que te pone variaciones. Entonces, claro, tú le das al canal 1 y tienes en la primera variación lo que tengo yo ahora. En la segunda variación se enciende directamente con el delay puesto. En la tercera variación tienes el pitch y el delay a la vez. No las uso porque yo soy muy sencillo a nivel efecto.
efectos, pero creo que si pisas 2 veces es cuando te cambia de variación, ¿sabes? Entonces está bastante guay porque realmente te da la posibilidad de con solo 3 botones de efecto, en teoría, tener un huevazo de cosas. Sí, al final lo que estoy viendo ahí es que en lugar de tener que andar cambiando de bancos como ocurría en otras pedaleras distintas, aquí, si quisieras, si no eres un tío que necesite muchísimos efectos, perfectamente podrías tener un solo banco y apañarte un concierto entero con Yo ese banco. tengo 2 bancos, y el otro banco lo tengo porque he cambiado toda la ecualización de las distorsiones para la guitarra 8 cuerdas. Ya está. O sea, entonces, claro, le he quitado un mogollón de graves y le he metido un mogollón de ganancia. Y ya está. Lo que mola es que todos los efectos son convincentes. No tiene, incluso las distorsiones y el overdrive son bastante convincentes. Y eso es lo que mola de la pedalera. No tiene de todo. No lleva looper, por ejemplo. No lleva un pedal de expresión. No tiene wah. Pero todo lo que lleva me funciona súper bien. Y tienes para cambiar la afinación. Tienes pitch shifter, aunque es automático, digamos. Tienes todo tipo de efectos de modulación. Tienes puerta de ruido y ecualización. Puede ser solo ecualización, o puede ser puerta de ruido, o puede ser solo puerta de ruido sin ecualizar. Entonces mola un huevo, es muy versátil, mola mucho. Y sobre todo eso, que es que me parece que no es la hostia de intuitivo si no estás acostumbrado a este tipo de cacharros, pero creo que es bastante más intuitivo que otros que he probado antes. Entonces en ese sentido yo creo que mola mucho. Puedes ir directamente a línea o puedes utilizarlo como una pedalera delante de un ampli, ¿sabes? Que es como lo estoy usando yo ahora. Y nada, vamos a ver cómo suena, porque realmente os aseguro que vais a flipar con cómo suena esto, teniendo en cuenta que es una pedalera digital. Y a nosotros nos habéis oído decir pestes de pedaleras digitales cientos de veces en este canal. Es verdad que no es un Kemper o un Axe, pero está muy bien, es súper compacto, se nota que es súper resistente. De hecho, podrías matar al bajista con esto. Y creo que es una gran compra. O sea, que se pille uno de estos tiene que... O sea, esto es un buen cacharro, ¿eh? Y además la estética, ¿no? La estética del pedal a mí me parece que mola un huevazo, ¿no? El rollo que tiene. Además, como tiene los estos así en 2 alturas, es como muy cómodo. Es muy rollo analógico, muy vintage, muy al uso, como si tuvieras un pedalboard. Sí, tío, es la estética de un Fallout. Mola un puto huevo. Vale, vamos a probarlo. ¡No basisten! ¡No basisten! Para afinar, vamos al tempo y lo dejamos apretado. Si la guitarra está bien enchufida, ¿ves? Te pone aquí. Vale, entonces en este caso, aunque pone tuner on, ¿vale? Se oiría la afinación, ¿vale? Pero como tenemos todavía el standby del ampli quitado, pues no suena. No estamos haciendo las sonaciones. Solo tengo un poco de compresión y un poco de reverb. Sí. Uno de los grandes problemas que me suelo encontrar yo con las pedaleras, y por eso las odio bastante, es que si tú tenías un muy buen sonido limpio, cuando te enchufas directamente al ampli, al pasar por la pedalera, suele irse a la pelagra el sonido. Y no, este es muy en este chulo. caso, el sonido limpio suena orgánico, suena a ampli de verdad. No... Efectivamente. Yo, por ejemplo, ampli de válvulas con un pedal de compresión y una reverb. Tengo una GT1, tuve una GT8 en su momento, tú tuviste una GT10, las de Bosch. Bueno, tengo una GT1 aquí, que ya probaremos algún día de estos. O sea, el sonido limpio solo era verdaderamente bueno, natural y cálido cuando le dabas a bypass. Es así de triste. No había manera de conseguir de base un sonido que sonara bien de manera... O sea, un sonido limpio que sonara verdaderamente natural. Entonces nosotros aquí tenemos el primer efecto, ¿no? Tenemos 3 por canal. Y aquí es donde cambiaríamos de canal, ¿no? No me pasa al canal 2 y tengo otros 3 efectos. Me va a volver al 1, que es donde tengo yo mis canales diseñados. Entonces tengo aquí un efecto, ¿vale? Y el efecto se puede ver aquí en esta parte, que tengo ya puesta la compresión y la reverb, ¿vale? En este caso tengo una compresión que pone de percusión, supongo, una compresión percutiva. Y aquí tengo una reverb de hall, ¿vale? Podría ser otro tipo, pero puse esa, me parecía que sonaba bien. Y me hice un limpito con bastante, o sea, es bastante grueso. También ayuda a la guitarra, esta guitarra es bastante gruesa, mola un montón. Vale, y entonces por lo que contaste antes, ahora mismo está sonando normal, pero si tú tienes seteado en el mod el chorus, por ejemplo, pisas y te aparece un chorus. Efectivamente. En el mismo sonido, ¿no? Exacto, pisas y ya tienes el modulador puesto, y en este caso está un chorus. Tú puedes cambiarlo, luego lo editas y pones a lo mejor un phaser si te apetece, ¿vale? Yo en este caso tengo un chorus, por eso se llama limpio chorus. Si tengo otro canal, sí, no es que sea muy listo, es que he leído limpio chorus y entonces me he imaginado que al darle al mod iba a haber un chorus. A ver, eres un tipo perspicaz. Lo primero que tenemos aquí es un botón de pitch que nos baja una octava. En este caso te mantiene el sonido y además te añade la octava, pero es que puedes utilizarlo como detune, es decir, un bajo. Sí, pero puedes bajar tu tono.
Claro, o sea, Es como un drop. Como mi drop, que por cierto ya le haremos una demo. Recordad que como hacemos muchas demos a muchas cositas, y créeme, tenemos muchos cacharros que enseñaros. Si os suscribís y le dais a la campanita, estáis al loro de cuando subimos nuevas reviews. Vale, venga, que no cuesta nada, que es gratis. Qué triste que ir de pedir, pero más triste que ir robar. Sí. En mi opinión, que esto esté aquí en vez de en el 1 y aquí que me dejen activar o desactivar la reverb solo con el pie, sería mejor opción. Yo hubiera preferido que el pitch no sea un botón tan primordial. Sí, como básico, lo lo han puesto en una zona básica que puedes activarlo y desactivarlo a golpe de pie, y sin embargo la reverb, si tú ahora quisieras cambiarla, tendrías que modificar tu efecto. No puedes desactivar o activar la reverb. Eso es, a menos que haya alguna manera de hacerlo Que no conozcamos. que no conozcamos. ¿Sabes? Por ejemplo, este no tiene reverb directamente, la tengo quitada. Claro. Pero si quisiera ponerla, me cambia de canal. Entonces, ¿por qué esto aquí, que es súper innecesario, y no la reverb aquí, que es muy necesaria, opino personalmente? Sí, más que nada porque el pitch, a ver, tiene su gracia, pero en una actuación de directo pocas veces tendrás que utilizar la octava grave porque hay un señor bajista o una señora bajista a tu lado que hacen su línea, ¿no? Efectivamente. Correcto. Bueno, yo qué sé, no sé. No es quizá uno de los puntos negativos que le pondría yo a este trasto. Vale, luego tenemos el modulador. Aquí en este caso tengo un chorus. Que me parece que suena bastante guay. No es mi Carl Martin, que me gusta mucho, la verdad, pero está bastante bien. Mola bastante como suena. Sí, y además, sí. Si le das aquí al levels, ¿vale? Puedes elegir el volumen, el input de ganancia, la salida izquierda o derecha y modificarlo para que suene de forma diferente. Nunca si tienes dos pantallas, ¿no? Las enchufas a dos pantallas, pues sonar. Sí, para que puedas hacer ping pong y jugar con los dos Exacto. canales, sí. Tiene un montón de opciones, como se pueden ver aquí. Te puedes añadirle el booster. Cuando activas el boost, aquí te da la opción de cuánto. Sí, ¿cuánto chorus quieres que suba? ¿sabes? Claro. Aunque tengo bastante pedalito, soy como muy sencillón, encuentro su punto y ya no necesito tocar nada más. Y es más, tengo bastante pedalito, pero al final no los uso. Uso la chicha, la reverb y poco más. Y entonces es como... cabra tira al monte. Siempre pienso, joder, es que aquí hay tanta cosa que no voy a usar. Pero claro... Pero en este caso está muy bien pensado, porque es como si ya tuvieses una pedalera con todos los efectos ahí. Entonces, si no quieres usarlos, no los uses, pero están. Entonces aquí tengo un delay y además tengo aquí, en donde está el afinador, puedo establecer el tempo al que va. Y es un tap tempo que, bueno... ¿Vale? Ahí Ya me ha captado. Más 120, Sí, sí. 129, qué puntería tengo, que lo he hecho con el pie. y me ha puesto el delay. Pero si te fijas, he necesitado como 5 o 6 pulsaciones, cuando normalmente en un tap tempo de algún otro pedal, en mi 3 en suficiente. mi delay, Sí. con 3 tengo de sobra y con este tengo que pulsar más veces. Pero es verdad que una vez lo pilla, va bomba. Además tienes varias opciones de delay, ¿sabes? Yo tengo puesto el limpio, pero puedes tener uno analógico, puedes tener uno de cinta, puedes tener uno dinámico, puedes tener uno dual, o sea, está guapo. Hay que reconocer que está guapo. Y luego tienes un booster, que puedes, cuando entras en levels, puedes establecer cuánto booster quieres Claro. en tu efecto. La parte buena de este booster es que, como no depende tanto de la cadena de pedales, no te sorprenderá. El problema de los boosters es que según donde los coloques te vuelven loco, porque no eres capaz de hacer que hagan lo que tú quieres que hagan, y aquí eso te lo evitas. Depende, a mí, yo qué sé, yo tengo un booster de Moer blanco más sencillo que la leche y justo detrás de las distorsiones y no me da ni un problema. Pero puedo modulador y delay, ambos, mantiene el tap tempo. Entonces ahora tengo un chorus con delay. Y ahora viene el solo, pero mantengo el chorus y el delay. Lo que implica lo que hemos dicho antes, que con un solo efecto puedes hacer 4 sonidos distintos a golpe de pie. Sí, y si quiero...
5 en realidad, entonces. Sí, lo que pasa es que este quinto es como tan circunstancial que no entiendo la razón de ser de que esté ahí. Entonces, ahora paso al canal 2 y tengo un overdrive. Y ya lo tengo automáticamente, verás que tengo el overdrive y además tengo una compresión puesta. No es tan cálido como mi Santa Ana, pero joder, tío. Hace Sí, un buen suena bien, apaño. suena bien. Noto que respeta bastante los caracteres de las guitarras, ¿sabes? Sí que al ser esta teleca no tiene esa respuesta tan cálida de un pedal analógico, pero joder, está muy bien, tío. Y no tiene nada que ver con la chicha que puede ofrecer. Volvamos al Boss GT1 este que tengo aquí, que el problema que tiene es que yo nunca utilizo las distorsiones. El Cosme este que llevan las Boss es un buen emulador, pero las distorsiones no funcionan. No Aquí, funcionan. en mi opinión, esta distorsión está bastante bien. Y mola porque tenemos lo mismo de antes. Pues añadirle, en este caso tengo otra vez el octavo, que por supuesto no toco para nada, no hay motivo. Luego tengo otra vez el chorus, pero ahora con el overdrive ya puesto, el delay con su tate. Este delay suena muy chulo, muy analógico. Sí, me mola un montón el delay. Y el hecho de que tenga tap tempo ahí a mano y tengo un booster. Que no lo tengo muy bien ajustado de volumen porque, Sí, porque tampoco hay una gran casi diferencia. no diferencia, ¿no? Vale, pero realmente entras aquí a levels. volumen, Sí, le ¿ves? subes. Mira, Claro, pues entonces está no funcionando. había diferencia. No había, por eso el booster no estaba haciendo nada. Vale, y en el último canal tengo que, si te fijas, suena de puta madre. Siempre un poco corto de ganancia, sabes que a mí no me gusta tener mucha ganancia. Y esta guitarra con la que estás probando tampoco es una guitarra high gain como para... Exactamente. Pero ojo. Suena muy bien. Sí. Y lo mismo de antes le pongo. Yo tengo aquí otro delay y tal. Aquí usted sí funciona. Pero está jefe, ¿no? O sea, Sí. va muy bomba. Entonces, Suena muy bien, suena a banco de pedales, Sí. no suena a pedalera. A medida que vamos avanzando, cada vez suenan más a pedales analógicos las pedaleras. Es más, ahora hay unos nuevos tipos de pedaleras que son una verdadera pasada, que directamente gráficamente puedes ver la cadena de efectos y cambiar el orden de los pedales y todo, como si estuvieras trabajando con un pedalboard que usamos analógicamente la leche, totalmente. la leche. ¿Sabes? este La es un, cosa poco está... más, es un poco más agro, ¿no? Pero mola. Si ya nos vamos a Kempers y a Access, etcétera, etcétera, ya flipas. O sea, esto es como lo de las televisiones 5K y las televisiones 4K. Si ves una al lado de la otra te vas a enterar, pero si las ves por separado, la diferencia de calidad Ya. es que no se nota. Pues con esto es un poco igual. Al final, cuando estás tocando con el ampli y lo comparas con una muy buena pedalera, la diferencia es pequeña. Si has tocado mucho, lo notas. Sobre todo Pero es que ni tan mal, a veces te compensa la versatilidad o la facilidad de no tener que andar con una pantalla enorme y Sí. un cabezal enorme. Pero también ¿sabes? te digo, por ejemplo, mi compañero Guillem va con una Helix, que es un gran ejemplo de una pedalera cohete total que suena de cojones, Sí, pero y lleva vale. eso y eso. Claro. Y él va directo con su 2x12 y con una caja de inyección y enchufa la Helix ahí, al final es como llevas un ampli. Claro, sea, claro, pero es que lleva un ampli porque ahora las Helix se comportan como un ampli, pero las pedaleras del pasado, por mucho emulador de cabinet y emulador de Ya. cabezal que tal, no sonaba igual.
no sonaba igual. Ahora sí que están sonando igual, pero claro, Helix que vale 1000 pavos por lo menos. 1300. Pues es lo que te digo, o sea, estamos hablando de una pedalera que te vale como buenos amplis de válvulas, ¿sabes lo que te digo? Sí. No los mejores amplis de válvulas, pero sí amplis de válvulas ya de una gama maja, ¿vale? Entonces lo que te digo, si necesitas versatilidad, yo hoy por hoy, si realmente necesitara versatilidad, siguiera tocando en directo, tuviera varias bandas, etc., pues a la hora de comprarme un nuevo ampli, pensaría... pues igual en vez de cargar con el Roadster ese que tienes tú, que pesa como el infierno, y una pantalla 212, coño, pues meterme bajo el brazo una Helix y pagar la mitad de lo que cuesta eso. Experiencia personal, Guillem con su Helix, la pantalla, y no lleva menos peso. Bueno, eso también es... Pero es verdad que tiene un trillón de efectos que yo no tengo. Claro, y a lo mejor en un momento dado, en el mismo bolo es que no lo creo, pero imagínate que yo qué sé, que tuvieras que estar continuamente moviéndote con diferentes bandas y cada banda tiene un sonido, porque tú al final yo me imagino que en el caso de tus bandas habrá bandas en las que utilices el Fender y bandas en las que utilices el Mesa. Actualmente solo uso el Fender porque en las bandas en las que toco en la orquesta Fender y Valiente Cobarde Fender. No tiene sentido que mueva el Mesa Boogie. Antes sí, cuando tocaban a la Kenside, por ejemplo, sí que movía mucho el Mesa. O cuando tocaba con Patente de Corso, movía el Mesa. O sea, ahora mismo el Mesa es tu amplificador de habitación. Tiene todo. un Mesa Boogie Roadster de 100 vatios de válvulas que suena como el infierno, como amplificador de habitación. Sí, es con lo que toco en casa. Bueno, Ray, también te voy a decir una cosa. Tengo yo un Mesa Boogie 550 Express, que es cierto que es de 50 vatios en vez de 100, pero que le he tenido que meter un atenuador, porque si no mis vecinos me hacía famoso, ¿sabes? La verdad es que mi vecino no me molesta con esa Por cosa, cierto, tengo esa suerte. el atenuador que le metí al ampli, lo tenéis en una tarjetita aquí. Luego tengo un segundo canal en el que el limpio se llama Limpio Phaser. Bueno, puse clean, no sé, porque me dio ahí... Un rollo ahí... como ibas a poner phaser después. La bilinguazione. La bilinguazione. Y nada, esta de entrada no tiene el phaser puesto, es el mismo limpio que antes, de hecho cogí el banco y lo copié. Pero cuando pongo el mod, ahora... tengo un phaser. Además la más debajo, Sí suena, Además lo tienes en el nivel que hace que no suene hortera. El phaser es un efecto peligroso. Nah, el flanger es un efecto peligroso. Pero mola, ¿vale? Y luego tienes aquí pues tu delay. Aquí si te fijas, eso sí es verdad, la reverb es Spring, no es de Hall. Tengo una reverb ligeramente diferente, aunque experimenté. O sea, pero me voy a poner esta reverb. No hay, como las tengo muy bajitas. Y luego me hice un efecto al que llamé The Hunt. De hecho, la O no es una O, es un 0. Ese sería el efecto The Hunt. El efecto está pensado para tocar con la 8. Oye, y mi pregunta. ¿Y si yo ahora de repente a tu efecto le meto mis pedales, cómo se comportaría esto? Porque normalmente se llevan muy mal con los pedales, pero a lo mejor hacemos un experimento y resulta que puedes combinarla con pedales. No sé, ¿probamos? ¿Probamos? A ver, por ejemplo. Mira, te voy a poner un octavador con chorus, que es el Mosaic, ¿vale? Hombre, ahí está. Se llevan perfectamente. Espera, te voy a poner más level. Joder. Mira, te voy a dropear. Te voy a dropear para que suenes en Do, por ejemplo, ¿vale? Lo que estamos probando ahora mismo es que perfectamente esto podría ir en un pedalboard acompañado de más efectos. Pues, ¿qué puedo decir? Me parece que en general todo suena muy bien. No Sí. te ofrece nada de 10, pero todo es 8,5, todo es 9, ¿sabes? Incluso los overdrives más- y las distorsiones están muy bien. Sí, es más, te voy a decir una cosa, si no te gastas pasta en pedales, si tienes pedales normaluchos, como algunos que tengo yo, esto no es peor. No. Si tienes un pedal bomba de estos que, bueno, tu Santa Ana, por ejemplo, o... El Friedman, que es... Claro.
Obviamente se van a cepillar esto porque es que, yo qué sé, algunos de esos pedales valen 200, 300. Por eso te digo, y solo es un efecto. Pero por norma general está muy bien en el sentido de que no suena lo artificial que suenan muchas pedaleras multiefecto, o por lo menos que sonaban. Yo creo que de la explicación a día de que hoy, te he dado, ¿tú qué opinas respecto a lo intuitiva que es? a mí me parece muy intuitiva, pero porque juego un poco con ventaja, porque se parece mucho a cómo funcionaban las Boss tipo ME, las ME33 y todas estas. Sí. Es el mismo concepto, un concepto mediante el cual puedes utilizar una serie más limitada de efectos, porque si tú coges una, yo que sé, una GT10, la cantidad de efectos, emuladores de amplificación, etcétera, que hay es muy, muy superior. Pero primero, la mayoría de los sonidos son unas marcianadas que no vas a usar jamás. La usaría, o sea, mientras que otras pedaleras ni de coña. La GT1, ya te digo que lo único que la tengo... de emergencia. La GT1 la tengo solamente para conectarla a un ampli de acústica, exclusivamente para esa acústica, o para cuando viene un colega a tocar, porque como yo solo tengo un ampli para mí y unos efectos para mí, pues el colega se tiene que enchufar a un ampli de acústica, y como el ampli de acústica por sí mismo no tiene ningún tipo de carácter, es como conectarte a una mesa de mezclas, exactamente igual, pues necesitaba poder emular sonidos, y entonces la GT1 me permite pues emular amplificadores de diferentes tipos, y con eso pues mi colega puede tocar sin decir esto es un ojete, no suena nada, o tener que traerse él su ampli, ¿vale? Pero la realidad es que yo la GT1 no la usaría en directo nunca, jamás en mi vida. Y esto, ¿vale? Y sin embargo esto sí me lo llevaría. No lo llevo en directo simplemente porque mi pedalera analógica me encanta. Ya estaría todo el pescado metido. Vale, sed buenos.